Al transcurso del tiempo, pues, iniciaron ya a venir un maestro y entonces ya empieza a cambiar, ya empiezan a exigir a los padres, a obligarlos a que los niños vayan en la escuela. Cuando esos tiempos, en 1966-67, yo sufrí en la escuela. Y la maestra, que en paz descanse, era una maestra muy brava, demasiado brava. Y lo que prohibió ahí es hablar el bribri, hablar el cabeca, hablar sus dialectos, conversar con sus amigos. Decía que es que nosotros estábamos hablando mal del maestro. Yo creo que eso vino a cambiar sustancialmente la cultura dentro de los pueblos indígenas, porque ya los mayores lo decían. Un tío mío que era aguá, él nos decía, mire, el que aprende en la escuela se muere. Desde épocas de la conquista, los pueblos indígenas fueron prácticamente exterminados. Talamanca es uno de esos pocos lugares que resistió. Hoy, las batallas son diferentes, pero su valeroso pueblo continúa la lucha. A raíz de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles a América, la UNICEF y la UNESCO acuden a las comunidades indígenas para realizar un diagnóstico sobre la situación social de los pueblos. Uno de los resultados más preocupantes fue la inquietud que surge en torno a la educación, como algo favorable para los pueblos indígenas o como una forma de exterminio de sus culturas. De ahí viene la importancia de quizá de crear un departamento en ese momento de educación indígena especializado. ¿Por qué? Porque la educación en sus primeras incursiones en territorios indígenas, incluso cuando no existían como las mal llamadas reservas, ¿ya? La idea es aculturizar, o sea, todo el interés es precisamente minimizar, desaparecer o transformar la cultura local propia, ¿ya? Con todo lo que eso incluye, incluso en muchos casos eran hasta de una manera violenta pero muy velada. Lo que se plantea en ese momento como educación indígena son tres aspectos fundamentales que plantearon las comunidades, que era que se les enseñara y se fomentara el uso de sus idiomas, o sea, lectura, escritura, expresión oral, pero que se les diera eso también, una serie de valores, o sea, un eje de valores sobre los elementos culturales propios. Y el tercero, que es precisamente por vivir ellos en situaciones, en territorios muy particularmente ricos en naturaleza y todo esto, medio ambiente, pues que se les diera, vamos a llamarlo así, educación ambiental. Pero eso es suena tairui. Eri. Ñora. No, ¿qué es papá? ¿Qué ñora? Nai iramiche ka o iduongache. Iduongache. Para mí lo más importante es que la educación sea compartida, porque está bien que nosotros aprendamos a leer, a escribir y o sea, a conocer también lo que no es de nuestra cultura, pero también es importante, pero súper importante, es rescatar aquellos valores que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, y eso se va perdiendo, y como eso se va perdiendo, o sea, la imposición va agarrando mucha fuerza, y entonces ahora sí nosotros empezamos a desvalorizarnos hasta nosotros mismos. Actualmente pues tenemos escuelas en cada comunidad, pues hay una escuela. Entonces, por esa parte yo creo que estamos muy bien. Sin embargo, eso vino también a cambiar muchas cosas. Tuvimos un problema grande al principio porque los maestros que llegaron aquí
Inclusive le prohibieron a los niños hablar en bribri, aduciendo de que eso no era un idioma y que eso no tenían por qué practicarlo. Después de una larga lucha en contra de mucha gente, pues, inclusive los mismos sacerdotes, las hermanas religiosas, los maestros que vinieron, hasta hace poco ya permitieron el uso de la lengua bribri en el caso nuestro. Sucede ahora que el sistema educativo nacional pretende rescatar cultura, tradiciones de los pueblos indígenas. ¿Por qué no lo pensó antes? Bueno, por supuesto, las leyes internacionales en ese momento no había. Éramos pésimamente malos. Agresivos los maestros contra los niños. Agresivos los mismos niños aprendiendo con los maestros. Los más grandes traía garrotes, chilillos y toda cuestionada y le daba al maestro para que el maestro tenga acceso a ese chilillo y darle. Yo sufrí chilillos, yo sufrí borradores, yo sufrí muchas cosas más. Piedra, maíz en rodilla, porque dice que uno está hablando el bribri, siéntese. En 10 minutos, 15 minutos usted está castigado hoy. Los abusos cometidos han dejado generaciones de resentimientos y pérdidas culturales irrecuperables. La reivindicación del sistema educativo y la formulación de planes de estudio más adecuados ha sido difícil y será imposible si no se realiza en conjunto con los pueblos. Los parques nacionales son extensiones de terreno donde se le da protección a especies en extinción. Vemos un ejemplo acá en la zona de Talamanca. Hablamos del suní. ¿Cuál es el suní? Venado. Venado, correcto. Cuando yo inicié empezamos con 56 estudiantes en esta escuela hace 3, ya casi 4 años. Y en la actualidad estamos con 86 estudiantes. O sea, ha venido año con año elevándose la matrícula, la dedicación, el esfuerzo, el empeño que hemos dedicado los docentes. Hemos cambiado la visión que tenían los padres sobre lo que era la educación, porque era un problema. Ellos decían que no mandaban los hijos a la escuela porque era preferiblemente que ellos trabajaran. No estaban de acuerdo con la educación. Ahora hay otro concepto, ya se les logró inculcar esa visión clara por el estudio que es importante para los niños. A cómo está la situación ahora, más bien el gobierno debería de tener un plan exclusivo para los territorios indígenas, para que estos programas lleguen hasta el rincón más largo del territorio. ¿Para qué? Para que estas criaturas y estas personas puedan estar en su hogar y no pierdan ese vínculo familiar que muchas veces se rompe porque mi hijo tiene que ir a estudiar por allá, largo de mí, entonces vamos perdiendo ese vínculo familiar que hay. Nosotros acostumbramos, como indígenas que somos, si los niños van en la tarde a la escuela, en la mañana vamos a trabajar, pensando todos los días la comida, ¿verdad? Y si no, entonces se van en la mañana, regresan en la tarde, vamos a trabajar otra vez. Siempre hay que trabajar, hacer algo. Ahora no estamos jornaleando, sino que estamos trabajando en lo propio, sembrando frijoles, arroz, maíz, banano, plátano, lo que sea. ¿Por qué? Porque la demanda es mucho. Si yo tengo 9 niños, ahorita tengo 9, más todo eso, un montón. Yo soy responsable de ese 9 o del montón que hay. Entonces, yo voy a jornalear un jornal 3.000 pesos, no me alcanza ni para yo comprarme la sal y esto, mira, un montón. Yo me pongo a sembrar banano, plátano, trabajar con ellos juntos, hasta ellos mismos van sembrando también. 9 meses, un año, ahí hay plantación de banano.
come maduro, comemos plátano frito, plátano cocido, como sea. Frijoles, maíz, ahí tenemos. Arroz también hay poquito. Entonces, el gasto en dinero es menos. Tenemos que comprar solamente jabón, cosas que no producimos. Tal vez manteca, ropa, zapatos, pero no la comida, los primeros, digamos, primera necesidad. Porque ese nosotros mismos lo producimos. El futuro de los pueblos indígenas depende en gran parte de la educación, pero esa educación requiere aún muchos cambios. Ese es otro problema que vemos. Por ejemplo, el niño va a la escuela, si tiene oportunidad y los padres luchan hasta prácticamente muchas veces dejar de comer para mandar sus hijos a un colegio. Y ese niño estudia en un colegio, ¿no? Sale de ese colegio, no tiene oportunidad de ir a una universidad, ¿no? Porque no hay becas, no hay... ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa con ese niño? Es el problema que estamos viviendo en este momento. El niño que sale 5º año o 6º año no vuelve a tocar el machete. Dice, no, yo voy a estudiar, yo no voy a ir a chapear. ¿Ve? Ese es el gran problema que y ni consigue un trabajo, ni ayuda a los padres, ¿no? Porque no hay oferta de trabajo aquí. No hay oferta. Lo más que pueden hacer aquí es ir a una escuela a dar clases. Y a eso está saturado. Nos preocupa ahora, desde ahora estamos pidiendo en realidad que a las universidades, a ver qué posibilidad, hacer un estudio para ver qué vamos a hacer con los estudiantes que se van a graduar dentro de 5 años, donde ya hay un volumen, año con año la matrícula se aumenta. Este colegio empezó con casi 100 estudiantes, ahora ya tiene casi 200. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Dónde vamos a, o dónde se van a ubicar esos alumnos? Esa es la gran problemática que ahora, de qué va a hacer el gobierno con estos estudiantes. Considero que lo más importante es darse cuenta de que en la actualidad nosotros vamos o estamos expuestos y tenemos que sobrevivir a la gran maquinaria, le digo así, de la tecnología. ¿Qué va a pasar con el futuro de estas comunidades? Considero que se tienen que profesionalizar por fuerza, por el hecho de que si nosotros no nos adaptamos a los cambios, ¿qué va a pasar con nosotros? Por ejemplo, estas comunidades, ¿qué va a pasar si ellos no se adaptan a los cambios? Y para eso tienen que estudiar. Tendrían que ir a refundirse más adentro de las montañas. O sea, como no ser hijos de costarricenses. La educación indígena es un mundo que trasciende los límites de Talamanca y todos los territorios indígenas. La identidad de todos está en juego. Trasciende todas las fronteras y se remonta hasta tiempos ancestrales. Cuando ignoramos de dónde venimos, perdemos el rumbo hacia dónde vamos.